Son las 9:34 acá en Piedras Angular Radio en Barranquilla, Colombia. Y por acá nuestro hermano Telmo Maza desde Perú nos dice que está en sintonía del programa. Así que tenemos un programa internacional esta noche. Pues tenemos a nuestros hermanos acá en Colombia. También tenemos a nuestro hermano en Venezuela y ahora a nuestro otro hermano allá en el Perú. Y deben haber muchos que están escuchando, pues que no escriben, ciertamente. Bueno, a las 9:35 de la noche vamos a entrar con nuestro estudio número 2 y con esto pues cerraremos el programa. Nosotros venimos teniendo estudios ya hace 8 semanas, ya 2 meses, ¿no? Acerca de la iglesia verdadera, con la intención de ser honestos en lo que pretendemos ser, ¿no? No se trata de estar en algún lugar y sentirse bien, al menos ese es mi punto de vista, ¿no? Se trata de hacer lo correcto y agradar a Dios, si es posible, con nuestras acciones, porque quizás uno crea que está agradando a Dios haciendo lo que hace, pero probablemente no. Y mi punto de medición, mi punto de comparación es la verdad. Lo que hay que analizar es si lo que yo estoy escuchando, si lo que me están diciendo, si lo que me están enseñando es la verdad. Si lo que me están enseñando es la verdad, es porque ya lo enseñaron nuestros predecesores, ¿no? Primeramente los profetas judíos, luego el Señor Yeshua cuando estuvo entre nosotros y ya por último sus discípulos. Si lo enseñaron ellos, decimos amén. Si no lo enseñaron ellos, bueno, tenemos que revisar muy bien porque es posible que haya alguna forma de contaminación, porque sabemos que el dragón busca contaminar la eclesía, la asamblea del Señor. Bueno, el Señor inició su ministerio visitando la sinagoga de Nazaret y allí, como hablábamos la semana pasada, leyó lo que dice Isaías acerca de él en el capítulo 61 y le dijo a ellos que delante de ellos se había cumplido esa escritura. Luego, el Señor no se quedó en la sinagoga, sino que salió de allí y muy peculiarmente porque salió bajo amenaza de muerte. Ellos lo llevaron hasta una altura donde estaba la ciudad de ellos y querían empujarlo de allí para que cayera, ¿no? Y se matara, porque ellos eran asesinos sin duda. Pero el Señor no permitió esto, sino que salió de entre ellos y se fue, pero se fue para fundar su propia congregación, su propia asamblea, una asamblea de discusión pública acerca de verdades que tenían que ver con la salvación de Israel, la cual había sido puesta en peligro por las autoridades religiosas de Israel, los saduceos, los fariseos y los escribas, como fue señalado directamente por Juan el Bautista y por el Señor Yeshua, quienes pues les mostraron a ellos abiertamente delante de la gente, porque para eso es la asamblea, para exponer públicamente asuntos de interés. Así que el Señor, pues no se quedó en la sinagoga, como lo he dicho muchas veces acá. De hecho, Él no formó su eclesía con gente de la sinagoga, no, ni con gente del templo. Él se fue por las veredas y por las calles y por las playas a recoger a los suyos y se fue hasta Capernaum, ciudad de oscuridad y tinieblas, sitio donde estableció su cuartel general para su ministerio. Entonces, nosotros acá tenemos este tiempo hablando acerca de la verdadera iglesia y de cómo comprender si estamos en el lugar correcto, porque Pablo definió la casa de Dios, ¿no? Es decir, la iglesia
como la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y es yo creo que la primera y la única vez que en los Sagrados Escritos se relaciona la iglesia con Dios, con el Creador, porque siempre se la relaciona con el Señor Yeshua y mucho más aún con el Espíritu Santo. Pero en este texto que le dedicó Pablo a Timoteo, creo que aparece en la primera carta, capítulo 3 versículo 15, él habla de que la iglesia es la casa de Dios y también dice que es la iglesia del Dios viviente. Y es columna y baluarte de la verdad, es decir, columna y pedestal, columna y fundamento de la verdad de Dios. Y eso es, así es como tiene que vivir el cristiano, tiene que vivir en la verdad. Por ello, hoy hablaré de dos temas que se ven con mucha frecuencia en la iglesia contemporánea, que quizás parecen, bueno, si usted lo analiza, ¿no? Si usted lo recibe, lo acepta y lo vive, pues no le va a parecer nada incorrecto. Pero si usted lo analiza a la luz de la verdad, va a encontrar que quizás esto no sea válido, ¿ah? Lo que se hace no sea válido. Entonces vamos a hablar de la descontextualización de versículos. Esto es el primer punto que voy a tocar, la descontextualización de versículos. Este es un contexto, mejor dicho, esto en un contexto religioso, la descontextualización, se le conoce como la prueba de textos y significa tomar una porción de la escritura, un versículo, una frase, etcétera, sacarla de su contexto original, histórico y teológico para aplicarlo o usarlo de una manera personal que no contiene en su esencia la intención que le quiso dar el autor bíblico. Para ello, voy a tomar como ejemplo lo que dice Filipenses 4:13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero este texto, como hemos comprobado a lo largo de nuestra vida, es uno de los versículos que se usa con más frecuencia de manera descontextualizada. Mucha gente dentro de la iglesia contemporánea usa Filipenses 4:13 para justificar que puede lograr cualquier cosa que se proponga. Ganar un partido, conseguir un ascenso, comprar un coche costoso, tener éxito en un negocio, triunfar de manera profesional, inclusive hasta en la promoción del ego, porque dentro de este contexto se ubica también a lo mejor alguna forma de egocentrismo o de egolatría, como el parecer bien físicamente delante de los demás. Y esto bajo la premisa de que Cristo o el ungido va a hacer su parte para que esta persona pueda alcanzar ese propósito personal que lo llevaría a un éxito o a una meta material, sin considerar, sin considerar cuál era la intención original del apóstol Pablo cuando lo escribió y que tal situación de conseguir un éxito evocando este versículo, pues más bien da chance al tema de la autoayuda, ¿no? El versículo viene a funcionar como una especie de autoestímulo para creer que puede lograr tal o cual cosa. El contexto original del versículo es otro, ¿no? Debemos entender cuál era el contexto original de Filipenses 4:13 para entender la descontextualización. Para ello, entonces, veamos cuál era el contexto de lo que escribió Pablo. Pablo está agradeciendo a los filipenses por su ayuda y explica que él ha aprendido a estar contento en cualquier circunstancia. Él no habla de ganar o de lograr un éxito mundano, sino de saber vivir tanto en la abundancia como en la escasez, haciendo énfasis en que es posible vivir con pocos recursos, pero también es posible vivir con muchos, porque el ungido, Cristo,
pues le da la fuerza para soportar la situación. Y yo entiendo que esto va dirigido más al momento cuando estamos en crisis económica, porque como tenemos abundancia económica, pues nunca hablamos de crisis, quizás ni siquiera evocamos la fuerza que Cristo pudiera dar para superar ese momento de abundancia. No queremos que termine, pero cuando estamos en momentos de crisis económica, pues queremos que pase, pero como no pasa, entonces oramos al Señor para que nos dé fuerza. Entonces, en los versículos 11 y 12 dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. O sea, sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y en el versículo 13, él remata diciendo, lo que sería la conclusión, él dice, la fortaleza de Cristo no es para ganar, no, es decir, el versículo 13 dice que lo que le permite a él soportar todas estas circunstancias es que tiene la fortaleza que Cristo le da. Ahora, esta fortaleza no es para ganar una competencia o para que se sienta autorizado para divorciarse de su pareja o se sienta que tiene oportunidad de hacerse millonario en algún juego, o quizás ni siquiera lo es para que tenga éxito en los estudios o para que le vaya bien en un viaje, porque el contexto de lo que dijo Pablo es absolutamente económico, absolutamente de economía. Entonces, la idea del versículo 13 es para que aprendamos a soportar con contentamiento, ¿no? Y con fidelidad a Dios, tanto los tiempos malos como los buenos. Pero los buenos no hay que soportarlos, como decía hace un momento, los buenos más bien se agradecen y se le piden a Dios que no terminen, aunque sabemos que han de terminar. Entonces, el versículo en su contexto significaría algo así como soy capaz de soportar con contentamiento y fidelidad todas las circunstancias de la vida, humillación, abundancia, hambre, necesidad, a través de la fortaleza que el ungido me da. De manera que no hay que descontextualizar, porque la descontextualización nos puede llevar a estos posibles errores. Por ejemplo, interpretaciones falsas. Se atribuye significados a versículos que no los tienen. Y esto distorsiona el mensaje original, el mensaje central. Porque aplicar a Filipenses 4:13 a cualquier circunstancia de la vida, pues esa no era la intención de Pablo cuando lo escribió. Por eso es que me centro en el tema de buscar la verdad. Tenemos que ser diligentes para buscar la verdad, porque esto le agrada a Dios. Esto le agrada a Dios. Yo entiendo que así, que a Dios le agrada que uno camine en la verdad. Otro punto que nos acarrearía el error de descontextualizar es la decepción teológica. Porque cuando la gente es enseñada mal y una persona usa un versículo cualquiera, lo usa como un amuleto para un propósito personal, pero lo utiliza fuera del contexto del que lo escribió, como en el caso de Filipenses 4:13, y esa persona no logra su meta, no logra su propósito, entonces va a experimentar decepción y probablemente esto lo lleve a dudar de su fe e inclusive a dudar del Señor Yeshua y dudar de Dios. Porque el versículo no funcionó como ellos esperaban, como ellos creían. Y otro punto también que puede traer el error en la descontextualización es que se promueve una visión de Dios como la de un mero facilitador de metas personales, en lugar de ser el sustentador en medio de toda circunstancia. Es decir, nosotros tenemos que depender en fe
de que Dios puede hacer las cosas. Pero eso es bueno, depender en fe de que Dios puede hacer las cosas. Pero lo que no es bueno es sacar un verso de contexto para, para convertirlo en un amuleto. Pues esto hace de Dios uno que está para servir y no como debe ser que Él sea servido. Un segundo punto de interés en los 11 minutos que me queda es el de la práctica, el de una práctica habitual también de la iglesia contemporánea que es la eisegesis. La eisegesis. Bueno, la eisegesis, que proviene del griego eis, que significa en o dentro, y egeistais, que significa guiar, es decir, guiar hacia adentro sería, ¿no? Y se explicaría como la acción de imponer o introducir un propio significado, un significado personal, ideas, deseos o una agenda en un texto bíblico, haciendo que diga lo que tú quieres que diga en lugar de que diga lo que el autor original quiso que dijera en su escritura. Cuando la gente, porque ha sido mal enseñada y no son responsables para revisar lo que se les enseña, toma versículos para uso personal, desconociendo el contexto, pues están practicando la eisegesis. Entonces recuerden, la eisegesis es sacar el significado original de la palabra e introducir el mío para que me funcione. Esto pasa, por ejemplo, cuando se toman versículos que fueron dirigidos a un grupo específico, como por ejemplo la nación de Israel, en una etapa particular de la historia bíblica y se usa de manera personal para provocar un beneficio propio en un contexto exclusivamente personal. En un lenguaje más directo y descriptivo, a esta eisegesis se le llama apropiación indebida de promesas, ¿no? Especialmente las promesas dadas a un pacto diferente. Vamos a revisar acá el caso de Jeremías 29:11, que es tan nombrado en la iglesia contemporánea. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahweh, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este versículo fue dado en un contexto muy específico y profundo dentro de la historia del pueblo de Israel. De Israel. El profeta Jeremías escribió este mensaje a los exiliados judíos en Babilonia, quienes habían sido deportados por el rey Nabucodonosor tras la conquista de Jerusalén. El pueblo estaba sufriendo lejos de su tierra y muchos falsos profetas le decían cosas bonitas, ¿no? Le decían que el exilio terminaría pronto, etcétera. Sin embargo, Dios a través de Jeremías estaba hablando directamente al pueblo y tenía tiempo haciéndolo. Dios se tomó meses o años para, para instruir a Israel acerca de que la decisión de Dios era de que Nabucodonosor invadiera Israel, Jerusalén, y tomara cautivo al pueblo y se lo llevara a vivir, eh, se lo llevara a vivir a su tierra, pues, a Babilonia. Y esto como consecuencia de que Israel se había apartado de Dios y había tomado dioses ajenos. Entonces, Dios le había dicho cuatro cosas. Le había dicho, deben establecerse en Babilonia, construyan casas, planten huertos, cásense y tengan hijos. Jeremías 29:5-6. También le había dicho, deben buscar el bienestar de la ciudad donde están, incluso deben orar por ella, porque la paz de la ciudad será también la paz de ustedes. Jeremías 29:7. No deben escuchar a los falsos profetas que prometen una liberación inmediata, no los escuchen a ellos, le decía Dios. Jeremías 29:8-9. Y también le hizo saber que él tenía un plan a largo plazo. Recuerden que fueron 70 años que estuvo Israel
cautiva de Babilonia, ¿no? El exilio duraría 70 años. Pero después Dios los visitaría para cumplir su promesa. Y al final de esos 70 años es cuando Daniel hace aquella preciosa oración que es escuchada por Dios, y Dios manda a Gabriel y le hace unas revelaciones muy interesantes a Daniel, que no en base a 70 años, sino 70 semanas. Bueno, este versículo es una promesa de esperanza en medio del sufrimiento. Dios les está asegurando a Israel que aunque estén pasando por una etapa difícil, Él no los ha abandonado. Sus planes son buenos, aunque el cumplimiento va a tomar tiempo. Bueno, ¿por qué ocurre el error de tomar un versículo que fue dado en una ocasión muy específica para usarlo en cualquier momento buscando un bien personal? Bueno, yo creo que el error radica en un fallo de la hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación, al no considerar el contexto histórico del versículo cuando fue dado, pero también a la semántica, porque se evade la verdad que está contenida en el versículo. Se ignora la alianza, se ignora que la promesa se dio bajo el pacto mosaico, bajo el pacto, el primer pacto, el Nuevo Testamento, y las promesas nacionales de Israel. Esto se ignora y se aplica a la iglesia que no está bajo el pacto mosaico, que no está bajo el pacto de la ley, sino que está ahora bajo el nuevo pacto, que es en el ungido y que es un pacto mejor que el anterior, como bien nos dice la palabra de Dios. La forma correcta de aplicar Jeremías 29:11 a la vida personal no tiene que ver con la esencia del mensaje. El mensaje hay que entenderlo, porque lo que Dios le dijo a Israel a través de Jeremías tenía su culminación, tenía su clímax, tenía su máxima expectativa en la aparición del ungido en medio de nuestro y en medio de Israel primeramente, ¿no? Es decir, la culminación de esa promesa es el ungido, es Cristo. El anuncio dado por Jeremías tuvo su cumplimiento en el Señor Yeshua, no en otras cosas, no en la salida de Israel, no en que Dios te va a prosperar económicamente, en que Dios te va a cambiar de trabajo, en que Dios te va a dar un apartamento mejor que el que tienes ahora, en que tú vas a poder cambiar el carro. No, eso no tiene nada que ver con eso. Eso fue introducido por el dragón dentro de la iglesia para llevar a perdición al que lo cree. ¿Mm? Ciertamente, el cumplimiento de Jeremías 29:11 es la aparición del ungido en medio de Israel, porque era la salvación que Dios había prometido. Entonces, el texto tiene un principio que es que demuestra el carácter inmutable de Dios. Dios es fiel. Dios tiene sus planes soberanos para su pueblo, pero también para el resto de las etnias del mundo de la cual usted y yo formamos parte, cuyo propósito se cumplió precisamente en Abraham. Porque decimos que Abraham fue el padre de la nación de Israel, pero eso no es exactamente 100% es cierto, porque Abraham fue el padre de Israel, pero también fue el padre de las naciones, de las etnias del mundo que creyeron en el ungido. Porque cuando Dios le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, estaba incluyendo, además de Israel, estaba incluyendo al resto de las naciones paganas, al resto de las naciones gentiles. Y eso es lo que es el propósito de Jeremías. Entonces, no hay que tomar un versículo, eso está malo, eso no le agrada a Dios. Tomar un versículo, extraerle su verdad original y colocarle la verdad mía. Cuando yo digo Dios tiene buenos pensamientos, Dios le dijo a Israel que tenía buenos pensamientos para ellos, que eran pensamientos de bien. Claro, se lo dijo Israel, el pensamiento de bien de Dios para Israel era que le iba a mandar al Mesías, sin duda alguna. Pero ahora lo usamos ¿para qué? Para decir que Dios me va a prosperar, que Dios me va a hacer esto, que Dios me va a hacer aquello, que yo voy a surgir, que Dios me va a llevar a otro nivel. Eso es lo que se habla ahora, Dios me va a llevar a otro nivel. Esto tiene, bueno, no, no saquemos el versículo del contexto original para justificar
una expectativa.